Muchachos, ¿alguien de los que está conectado aún no está en el grupo de WhatsApp? Yo te diría que están todos. Por favor, los que tengan cámara, encienden la cámara al momento de la presentación. ¿Listo? Elena Agudelo González. Sí, señor, presente. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Gracias. Bueno. Sergio Amorocho Ortega. Profe, muy buenos días. ¿Cómo está, señor? Sí. Buenos días, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien, sí, señor. Ah, bueno. Doris Ardila López. Doris, no se te escucha. Sí, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Gracias. Juliet Beltrán Díaz. Presente, profe. Hola, Juliet, ¿cómo vas? Joan Bolaños Maecha. Buenos días, profesor. Buenos días. Luis David Cuello Ortiz. Buenos días, profesor. Buenos días. Tania Díaz Vanegas. Buenos días, presente. Buenos días. Michael Fernández Gómez. Juliana Rocío Marchal Pérez. Buenos días, profesor. Yo. Buenos días. ¿Tienes cámara? No. Bueno, tranquila. Juliet Moya Ballestas. Presente. Hola, Juliet. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Karen Pérez González. Presente, profe. Hola, Karen, buenos días. Buenos días, profe. Lina Ramírez Duarte. Buenos días, profe. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Oscar David Restrepo Mesa. Buenos días, profesor. Buenos días, Oscar. David Rincón Vanegas. Buenos días, profesor. Hola, David. Eduardo José Salcedo Díaz. Buenos días, profe. Leonela Higinio. Buenos días, profe. Buenos días. Elena González. Buenos días, profe.
Buenos días, me faltó por nombrar a alguien. No, bueno. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda sobre el trabajo que se puso? ¿Han tenido algún problema? ¿Pudieron abrir los links? ¿Algún problema? ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Tienen alguna duda? ¿Cuál es la lista? Señora. ¿Ustedes me escuchan bien, muchachos? Pues yo sí, Hola. profesor. Sí, profesor, yo sí lo escucho bien. Yo sí lo escucho bien. Dime, Alejandra, cuéntame. Que si sí me tomó a lista, o sea, es que no escuché, dijiste Elena Agudelo y Agudelo Elena. Elena González y Agudelo Elena. No sé, si es que me confundió con mi hermana. Elena González. Ella es mi hermana. Ah, ok. Yo soy Alejandra Triana, pero no escuché el nombre. Espera, regálame un momento. Listo, Alejandra, ya te anoté, bueno. Ok, gracias. Buenos días, profe. ¿Ahí están viendo las diapositivas? Señor. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el trabajo que les dejé? ¿Hay alguna duda que ahorita podamos corregir? ¿Sí les abrieron los links que les envié de las clases? ¿Alguien me puede responder? No hay ninguna duda, profesor. Yo pude ver el video que usted envió sobre el feminicidio. Duraba 2 horas y algo. Sí. ¿Pudieron ver los videos de las clases también? ¿Sí les abren los links? Y también Sí, profesor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchachos, ahorita vamos a hablar de una cosa. Hemos hablado del derecho penal, de la pena, de cómo ha evolucionado a través del tiempo. Ahora vamos a hablar de cómo es que las escuelas de pensamiento han interferido en este... Profe, una pregunta, qué pena. Señor, Usted no me nombró, creo. Es que acaba de entrar. no, Sí, lo Michael, nombró, pero usted yo llegó lo tarde. nombré, ya lo anoto. Llegó tarde. Sí, sí lo había nombrado, pero ya lo anoto. Dale, gracias. Listo. Entonces, hay que entender que el derecho penal simplemente no evolucionó a través del tiempo, no evolucionó a través de lo que sucedía, sino también interferieron las escuelas de pensamiento. Listo, Alejandra, quedo ahí pendiente que te conecte a través del otro. Estas escuelas del pensamiento son las que hicieron que el derecho penal evolucionara en cierta medida. Tenemos una escuela clásica, una escuela positiva y la escuela tersa. Esa escuela clásica viene del siglo XVIII al siglo XIX. Y lo primero que se toma es las libertades individuales de la Revolución Francesa, creadas a través de ese supuesto contrato social. ¿Alguien me puede decir qué es el contrato social? Es un libro escrito por Rousseau. Uh-huh. ¿Y de qué habla el contrato social? Básicamente sobre ciertas como características que debería tener una sociedad. Ok.
Ese pacto se llama contrato social, es porque dicen que uno, al pertenecer a un Estado, está adquiriendo un contrato de convivencia con quien lo gobierna a uno. Y por lo tanto, uno tiene un contrato con unos deberes que debe cumplir hacia el Estado y el Estado asimismo con unos derechos que le debe garantizar a las personas. Eso fue lo que se sacó de ese contrato social. ¿Alguien me puede decir cuál fue la ganancia de la Revolución Francesa? ¿Alguien sabe algo de la Revolución Francesa que nos pueda comentar para la clase? La Revolución Francesa da un paso muy grande al tema del derecho y en especial el derecho penal, y es porque en ese momento, ahora, el monarca sí debía responder por sus crímenes. Recordemos que hay un cuadro muy emblemático de la Revolución Francesa donde están los revolucionarios decapitando al monarca que estaba para esa fecha. Y es porque en ese momento tanto las personas o el pueblo debían responder en igual medida como el monarca debería responder por sus crímenes. En ese momento se logra algo que es la igualdad de personas y que cada ser debía responder de igual manera ante un proceso que se adelantara en su contra y si cometía un delito de igual manera debería responder como cualquier ciudadano ante lo mismo. Luego de eso tenemos la escuela positiva, que fue con posterioridad al siglo XIX, y se crean creencias naturales para la revolución industrial. En esto tenemos la exactitud social. Viene la última escuela, que sería la terza, que es para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y nace de la pugna entre las dos escuelas anteriores, intentando buscar un sistema mixto de enseñanza en ese momento. Para las escuelas, regálame un momento, para las escuelas se mencionaba quién era el criminal o quién era quien debía estar a cargo de ese ataque por parte del aparato penal. Y se menciona primero que es aquel que racionalmente decide delinquir. La escuela clásica consideraba que era una decisión racional. Depende de la decisión de cada individuo que adopte para cometer aquel delito. La escuela positiva decía que es aquel que tiene características inherentes que lo llevan a delinquir, nato, loco o una persona habitual. Y hablaba de una predisposición física, forma de su cráneo o en las proporciones de su cara. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre la escuela clásica y la escuela positiva? David, ¿cuál considera usted que es la diferencia entre la escuela clásica y la escuela positiva? Juliet, ¿cuál consideras tú que es la diferencia entre la escuela clásica y la escuela positiva? Ay, silencio. Pues profesor, que en la escuela clásica yo decido delinquir, sí, por mi propia decisión, pero la positiva es aquel que ya lo hace porque está loco, tiene algún problema mental. Ok, y entonces, ¿en cuál de las dos escuelas se considera que la persona nacía siendo criminal? ¿En cuál de las dos escuelas podemos decir que se considera que una persona nacía siendo criminal? En la positiva. Exacto, porque iba a predisposiciones físicas, no se hablaba nada que tuviera que ver
con un tema mental que pudiera tener injerencia en que la persona cometiera o no dichos crímenes. Y luego esta escuela terza crea una división conceptual entre imputables e inimputables. ¿Alguien puede decirnos para la clase qué es un imputable y qué es un inimputable? Un imputable es toda persona que puede ser condenada y un inimputable es toda persona que puede cometer un hecho y no tiene conocimiento del hecho que se cometió. Exacto. Pero voy a cambiarlo un poco porque más que tener conocimiento es la persona que comete un hecho, pero por sus circunstancias mentales al momento de cometerlo, no estaba en capacidad de responder por el tipo penal en que se le está acusando. Entonces, esta escuela terza toma un poco los dos y dice que hay personas que son imputables y que hay personas que por estar locos o por esas predisposiciones podrían llegar a ser llamados inimputables. Los clasifica en personas habituales, en ocasionales o anormales. Y crea una tesis mixta donde dice que es una decisión racional, pero que aparte de eso influye un factor externo que lo define. También hace una mención a lo que se debía hacer con el criminal. Primero que todo, la escuela clásica dice que se debía castigar y aislar de la sociedad. La escuela positiva dice que se debían eliminar los factores que hacen criminal a un individuo. Y la escuela terza dice penas para los imputables y medidas de seguridad para los inimputables. ¿Alguien me puede decir si alguna de estas escuelas se adapta al modelo que tenemos ahorita de derecho penal? La terza. ¿Por qué la terza? Pues porque La básicamente clásica, Sergio, señor. digo que la clásica porque el que comete un hecho penal o un hecho delictivo ahorita es castigado y es aislado de la sociedad mientras que está privado de la libertad, ¿no? Ok. Eduardo. No, profe, iba a decir lo mismo. Ok. Pues hay dos formas de ver esto. Porque podríamos decir que la clásica en razón a lo que ustedes están manifestando, pero recuerden que una persona es puesta o privada de la libertad por un tema resocializador. Entonces, podríamos también hablar de que es una muestra de que en un primer momento se manifiesta mediante la escuela clásica de castigar y aislar, pero que en el fondo tiene un sistema de la escuela positiva que sería la resocialización de la persona que comete el crimen. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, sí, señor. Profe, yo ya soy Alejandra Triana, ya estoy conectada desde el celular de mi hermano. Ah, bueno, listo. Ahora bien, nos habla también de la prisión. ¿Qué era la prisión para estas escuelas? Para la clásica, la cárcel buscaba castigar, aislar y realizar una coerción social para prevenir. La positiva tenía dos fines o concebía la cárcel desde dos fines: aislar al criminal y resocializar y prevenir que el individuo patológico siga cometiendo delitos. La terza desde dos facetas: la coerción social a través de castigos ejemplares y prevenir la comisión de más conductas despiadadas. ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre la escuela positiva y la terza? Elena, ¿tú crees que hay alguna diferencia entre la escuela positiva y la terza? Sí, ¿Cuál?
Ya un momentico, ya le digo, profe. Profe, en la positiva se trata de resocializar, de cambiar esa forma de pensar para que no se cometan más delitos o más hechos punibles. Y en la terza vais a castigar de una forma ejemplar para que los demás no vean ese ejemplo y no cometan esos hechos punibles. Asimismo, el castigado también cambie a la fuerza. Sí. Sí, en últimas podríamos decir que son casi iguales, pero habla unos castigos ejemplares y entonces lo que nos está diciendo la terza es que coge a la persona que comete un hecho delictivo como ejemplo para que mediante el castigo que se impone a este, los demás no cometan los mismos hechos. Y luego de eso entramos a una faceta en la que se nos habla de qué es el delito. La escuela clásica nos habla de que es una acción que viola el contrato social celebrado entre todos los miembros de la sociedad. La positiva es algo natural por cuanto son comportamientos de la maldad inherente al sujeto predestinado a su comisión. Y la terza habla de un hecho complejo, individual, maldad intrínseca, creado por las dinámicas sociales. ¿Alguien me puede decir si cree que haya una predestinación al mal? ¿Cómo se puede repetir la pregunta, por favor? Elena, ¿tú crees que existe en los seres humanos una predestinación al mal? Juliana, ¿tú crees que existe en los seres humanos una predestinación al mal? Eduardo, ¿usted cree que existe en los seres humanos una predestinación al mal? Sergio, cuénteme. Profe, yo no veo que exista una predestinación al mal, simplemente que a veces cometemos los hechos queriendo llevar la contraria, ¿cierto? A veces lo realizamos de esa forma. A veces nos dicen, esto es malo hacerlo porque va a cometer un delito y aún así lo realizamos, pero no queriendo siempre realizar el mal, simplemente como a veces por llevar la contraria a lo que está estipulado, a lo que está escrito. ¿Usted cree que la sociedad, como se habla en la escuela terza, influye en que una persona cometa o no determinado acto delictivo? Sí, señor, porque nosotros lo manejábamos un ejemplo que desde casa uno moldea a los hijos en el cuestión de que si lo llaman de una entidad financiera, un ejemplo, usted le dice al hijo, diga que no estoy. Entonces ya lo va criando a una forma de que vaya diciendo mentiras por algo que no se debe. O sea, si usted tiene una deuda, tiene un frente del corte y hable. Pero si usted empieza de esa forma, como sociedad, a entrar en las personas, poco a poco va creando esa forma de pensar contraria a la convivencia. Ok. Juliet Beltrán, ¿tú piensas igual? Juliet. No sé. Bueno, hay un capítulo de Los Simpson muy interesante donde el señor Bert llega y empieza a medir los cráneos. Y eso se hacía muy habitual en esa escuela positiva porque se decía que la persona que tenía determinado tipo de cráneo era la persona que era criminal.
Esto en razón a que se creía que los criminales nacían y no se hacían, cosa que con el tiempo se fue desvirtuando en razón a que sabemos que los criminales nunca van a nacer siendo criminales. Tienen, señor, Eso no era como los nazis. ¿los nazis con qué? Tipo, los nazis también, o sea, pensaban que pues, como los alemanes eran la raza perfecta, creían que todos tenían un mismo tipo de cráneo y el resto no eran personas. Exacto, lo llevaban todo a que era por tu condición física que podías llegar a ser o no un criminal, cosa que era completamente ajena a la realidad porque los criminales tienen un elemento cognoscitivo y no es un elemento físico que los haga como tal criminales. Luego de eso nos habla del delito o delincuente. La escuela clásica decía primero, está el delito como norma derivada del contrato social, luego está el delincuente como infractor. La escuela positiva decía, el delito y el delincuente surgen al tiempo, provienen de la maldad inherente. Y la escuela terza nos dice que las conductas sociales que están tipificadas se vuelven delito y posteriormente se encuentra el delito. ¿Cuál creen que de estas escuelas es la que aplicamos en estos momentos en cuanto al delito y al delincuente? El clásico. La clásica, sí, es la que más tenemos ahorita en este momento porque lo que yo les decía era que el Código Penal o las normas penales no nacen a fin de castigar, sino a fin de prevenir. Entonces, primero que todo, se crean estas a fin de prevenir y es con posterioridad a la comisión del delito que se crean las personas que cometen estas conductas delictivas. Los esquemas del delito en cuanto a la acción. Clásico, la conducta humana es causante de un resultado en el mundo exterior. Movimiento corporal voluntario. Neoclásica, concepto causal de acción, comportamiento humano. Y la finalista nos habla de la acción en donde se perjudica y la concreción de la actividad final que materializa una voluntad. Las escuelas siempre están buscando cuál es el accionar o lo que hace que una persona cometa una determinada actuación delictiva. Esto, por cuanto es muy importante para el derecho penal establecer por qué es que una persona realiza una acción contraria al Código Penal, porque recordemos que el Código Penal está narrado, o lo podemos decir que es un manual de convivencia narrado en forma negativa. ¿Qué es lo que no debes hacer? Y es muy importante establecer para el derecho penal cuál es la condición en la que ese comportamiento humano realiza una conducta delictiva para establecer si esta persona es o no es delincuente. El tipo penal de la escuela clásica nos habla que es un tipo descriptivo, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto material, elementos descriptivos de ese tipo. En la neoclásica nos habla un tipo principalmente objetivo descriptivo, un sujeto activo, un sujeto pasivo, un verbo rector, elementos normativos y nexo causal. La finalista nos habla un tipo objetivo, un tipo descriptivo y un tipo normativo. El tipo es subjetivo, dolo culpa, modalidad de acuerdo a su finalidad. ¿Alguien me puede decir cuál es la escuela que acogemos en estos tiempos para nuestro derecho penal? La finalista, profe. ¿Por qué la finalista? Porque los hechos o los delitos se realizan con dolo o con culpa. Sí,
Es la última escuela donde se integra un elemento del tipo penal que nos lleva a establecer la intención de que una persona cometió o no la conducta. ¿Alguien me puede decir qué es dolo o qué es culpa? Dolo es cuando sé que si yo hago una acción, voy a Es como- cometer un hecho y aún así lo hago. Es como engaño o culpa. ¿El dolo es como engaño o culpa? Ve, engaño o fraude. El dolo es que aún sabiendo que yo con mi acción, voy a cometer un hecho punible, lo hago. La culpa es cuando no Es la tengo, intención. Ok. Sergio, ¿la culpa es qué? la culpa es cuando no tengo conocimiento hasta dónde pueden llegar mis hechos y aún así lo realizo, pero es con esa, sin culpa. Hay un accidente de tránsito y yo no quería atropellarlo, no quería matarlo, pero aún así lo causé porque no tuve esa prevención o no fui precavido en que no ocurriera. Sí. Como lo menciona Sergio y Juliana de una forma más clara, el dolo es la intención de cometer la conducta punible y la culpa es la error, la negligencia, la falta de cuidado por la cual se comete una conducta delictiva. En estos momentos se habla de que en Colombia los tipos penales surgen de un tipo penal complejo. Ese tipo penal complejo se deriva a una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. Lo que quiere decir que hay una normatividad, que esa normatividad de tipo descriptivo y a su vez tiene que tener intrínseco si es bajo la modalidad de dolo o si es bajo la modalidad de culpa. A eso se hace referencia con un tipo penal complejo. Luego hablan de la antijuridicidad. Primero que todo, en el sistema clásico, dice que es un juicio normativo a la conducta y nos habla de una antijuridicidad formal. El neoclásico nos habla de un juicio normativo de la conducta, la dañosidad social, y tiene que haber una verificación del daño. El tipo es objetivo en la finalista, descripción de la conducta, dolo culpa. ¿Alguien sabe qué es la antijuridicidad? ¿La qué, profe? ¿Puedes hablar un poquito más duro? ¿La qué, profe? Señora. ¿No me escucha? Él escucha muy bajito. Sí, se les escucha muy bajito. Oscar, ¿qué es la antijuridicidad? En derecho penal, uno de los elementos considerados por la teoría del delito para la configuración de un delito. Okay. Anoten esto porque es muy importante y luego lo vamos a tener en cuenta. Para que una persona sea hallada responsable de un delito en Colombia, la conducta debe ser típica, debe ser antijurídica y debe ser culpable. El tema de la culpabilidad. La antijuridicidad hace referencia a que, aunque usted cometa un tipo penal consagrado en el código, este debe crear un perjuicio. Porque si no crea un perjuicio, no podríamos estar hablando de que se lesionó un bien jurídicamente tutelado. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre daño y perjuicio? ¿O por qué no estoy hablando acá de daño, sino de perjuicio? ¿Ustedes ya están viendo ahorita en este primer semestre civil? ¿Y lees una materia o algo así, profe? Sí, derecho civil. Como hay derecho Ah, penal, hay derecho civil. No, derecho civil no.
Ok, No, profe. bueno, les explico lo siguiente. Elena tiene una casa y yo tengo una tractomula. Mi tractomula se queda sin frenos y yo me estrello contra la casa de Elena. Sin duda alguna, le acabo de ocasionar un daño a Elena. En un primer momento, yo debería responder entonces penalmente por una conducta llamada daño en bien ajeno. Pero me entero que Elena, al día siguiente del que yo me estrellé en su casa, ella iba a demoler esa casa. Entonces, el derecho penal entra a estudiar si efectivamente yo ocasioné o no un perjuicio a Elena. Más cuando ese tipo penal de daño en bien ajeno está protegiendo el patrimonio económico de las personas. Entonces, en el ejemplo que les acabo de dar, yo le ocasioné un daño, pero de este no derivó un perjuicio. A eso es a lo que nos llama la antijuridicidad, a establecer que efectivamente con la conducta delictiva se creó un daño por el cual se va a responder. Si no hay daño que ocasione perjuicio, pues no podríamos llegar a decir que hay que responder por determinado tipo penal. ¿Alguien sabe o escuchó hablar que en Colombia existe una teoría llamada delitos bagatela? ¿Alguien sabe qué es el delito bagatela? No sé. Bueno, No, en un momento una persona entró a Almacenes Éxito, bueno, un almacén de cadena grande, llamémoslo Almacenes Éxito, y se robó una caja de chicles y la destapó y se la comió. Empezaron a judicializar a esta persona por el tipo penal de hurto. ¿Esta persona hurtó? Sí. ¿Esta persona tenía la intención de hurtar? Sí, doloso. Y se configuraba todo, pero se pusieron a preguntarse cuánto valía la caja de chicles para Almacenes Éxito y vieron que la caja de chicles le costaba 12 pesos. Como el tipo penal de hurto protege el patrimonio económico, tuvieron que hacer un análisis de si efectivamente con esa caja de chicles hurtada por 12 pesos se había lesionado o no el bien jurídico del patrimonio de Almacenes Éxito. Y llegaron a la conclusión de que por 12 pesos Almacenes Éxito no había sufrido un daño por el cual una persona debiera responder. Los delitos bagatelares son delitos que tienen un impacto muy pobre en cuanto al daño al bien jurídico y por lo tanto habla la doctrina y la jurisprudencia de que no tienen antijuridicidad o su antijuridicidad es tan pequeña que no están llamados a responder dentro de un tipo penal. ¿Me hago entender? Sí, señor. Es muy importante que vayan teniendo conocimiento de esto cuando hablemos de esos elementos necesarios para la configuración del tipo penal. Porque la antijuridicidad, como veremos más adelante cuando se lo explique de una manera más concreta, tiene un papel muy importante al momento de tipificar o no una conducta. Entonces, entenderemos la antijuridicidad como ese elemento clave en la tipificación. La antijuridicidad, a su vez, tiene dos elementos. Uno que nos habla la escuela clásica, que sería llamada antijuridicidad formal. Y un segundo elemento que sería con posterioridad que lo introduce la escuela finalista como la antijuridicidad material. La antijuridicidad formal dice que cuando una persona comete una conducta, está transgrediendo por sí ese tipo penal y debe responder por esa antijuridicidad formal. Entonces, en el ejemplo que yo les pongo en la caja de chicles, había una antijuridicidad formal. Ya lo que estudia la antijuridicidad material es verificar si efectivamente, aunque se transgredió una norma penal, si efectivamente se creó o no
un daño que ocasione perjuicios. ¿Me hago entender? ¿Sí vamos claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, entonces con un ejemplo, con el hurto del chicle, lo que se ocasionaba era un perjuicio porque se dejaba de ganar con ese artículo. No, o sea, sí se ocasionó un daño y sí se ocasionó un perjuicio de 12 pesos. El problema radicaba en que esta persona sale absuelta porque el daño era tan pequeño, tan minúsculo, que el derecho penal no se puede ponerse a meterse en cada cosa que sucede en este mundo. Imagínese una persona condenada a 3 años de cárcel por un robo de una caja de chicles. O sea, es completamente desproporcional. A eso es a lo que voy. Sí había un daño, sí había un perjuicio, pero dentro de esos tipos penales de bagatela, de tipos penales bagatela, delitos bagatela, bagatelares se llaman así, lo que se busca es establecer si en serio el perjuicio que se creó está llamado a ser considerado como un tipo penal dentro del delito o no. En otras palabras, si en serio es llamado a que por una cosa tan ínfima se prospere o no todo el aparato judicial. Imagine usted abrir un proceso penal por 12 pesos. Pues, profe, no es a veces porque uno lo vea como tan ilógico, pero pues a veces toca, ¿no? Claro. Juliana, no es que se dejen pasar y ya. Leonela, profe. Sí, es que estoy mirando a Juliana en el chat que me está preguntando, pero entonces en estos casos, ¿qué se hace? Y Leonela, Juliana y Leonela. Juliana, con lo que dices ahí no es que se deje pasar y ya. Lo que sucede es que el derecho penal no puede inmiscuirse en todo. Cuando tú lo hablas de que se deja pasar y ya, no es tanto así. ¿Por qué? Porque si no seguiríamos en un tema de moral y no en un tema de derecho. El que una persona le robe una caja de chicles de 12 pesos, la verdad es un tema más de moral que de derecho. No estoy diciendo con eso, estoy haciendo un llamado a que todas las personas vayamos a almacenes Éxito a robar una caja de chicles. No, no está bien. Pero el aparato penal no se puede mover por cualquier cosa. Recuerden que cuando yo les expliqué que el tema penal lo que buscaba era prevenir y no castigar, pues hay que ver que lo que se está haciendo con el delito de hurto es prevenir que una persona sufra menoscabo en su patrimonio. Y yo se los digo, nosotros no somos almacenes de cadena, pero yo les quiero hacer una pregunta a los que estamos acá. Y eso que no ganamos lo que gana Almacenes Éxito, que es una millonada. Pero yo te pregunto a ti, Juliana, si yo te robo a ti 50 pesos, ¿pongo en peligro tu patrimonio económico? Si es lo único que tiene en el momento, sí, profe. Pero es que ahí volvemos a lo mismo. Lo único que tiene en el momento, o sea, usted con 50 pesos, ¿qué compra? Un chicle. Sí, De pues va y pronto se... no compro nada. Ese es el valor de Pero la si, moneda. pero si el producto vale 9.050 y un ejemplo, tenía los 9.000, no lo puedo comprar. Pero si lo único que esa persona tenía en el momento, es que ¿qué pasa con los delitos, en este caso de hurtos? A veces cuando le roban o le hurtan a una persona de escasos recursos, es muy mínimo lo que le van a hurtar, pero sí le afecta su patrimonio económico porque así fuera muy pequeño o muy poco, era lo único que tenía. Entonces, ahí cambia y ahí se ve diferente porque es según a la persona que se le haga el daño, ¿no será? No, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, puede ser que para unas personas más que para otras. El problema o a lo que quiero llevarlo es que mire, por ejemplo, cómo se crea la discusión en que unos dicen que sí, otros que no. Ahora imagine usted que Almacenes Éxito lo que le hurtaron fue 12 pesos y cuánto se gana Almacenes Éxito. Si hay personas acá que consideramos que 50 pesos no nos va a cambiar a nosotros en nada el patrimonio económico que tenemos,
Imagínense la desproporción que tiene el hecho de que Almacenes Éxito en serio vaya a decir que sufrió un menoscabo en su patrimonio económico por 12 pesos. Dentro de esa perspectiva, lo que sucede es que la persona va a ser llamada a un proceso penal, pero dentro de eso se va a sacar la tesis de la antijuridicidad material por cuanto no existe una afectación al bien jurídico. Una afectación en cuanto a esa antijuridicidad material. Esto tiene, por ejemplo, otras connotaciones. Imagínense que ustedes tienen un celular y ese celular se dañó y ese celular no sirve para nada. Y yo salgo corriendo y los veo a ustedes con ese celular y se los robo. Lamentablemente, aunque la conducta es típica, pues no podemos hablar de antijuridicidad porque si bien les estoy arrebatando un bien mueble, pues este no tenía valor que menoscabe su patrimonio económico. Y todo eso es importante para el derecho, porque el derecho, como les mencioné con anterioridad, solo busca castigar conductas que lesione bienes jurídicos, no cualquier tipo de conducta. Si no, seguiríamos en el tema moral de que para lo que la iglesia es malo, pues tendríamos que castigarlo nosotros también dentro del aparato penal o volver a esos tipos penales en los que se castigaba, por ejemplo, el que una persona tuviera relaciones extramatrimoniales. Por eso es que el derecho intenta separarse completamente de un tema moral, intenta separarse de un tema ético y busca simplemente condenar conductas que sean dañinas o que atenten contra bienes jurídicos. Dentro de los esquemas del delito se habla del injusto. El injusto en un juicio de valor objetivo donde el legislador nos habla de qué es lo que está mal y qué no. En la escuela neoclásica, el injusto es la conducta contraria a los valores. El tipo contiene por sí lo antijurídico. En la finalista, el injusto es una conducta contraria a los valores y dirigida a un fin antijurídico. Por lo tanto, se habla en esta escuela finalista que ese injusto tiene un fin de naturaleza mixta. ¿Alguien me puede decir cuál es la escuela que ahorita manejamos? ¿Se maneja qué cosa, profe? Sí, en el injusto, ¿cuál es la escuela que ahorita se está manejando en Colombia? El neoclásico. Sí, El pues clásico. es más llamado al neoclásico porque tenemos una dualidad en cuanto a que el tipo contiene lo antijurídico, pero aparte de eso, el injusto tiene que ir en contravía de unos valores, o que en este momento estamos llamando como bienes jurídicos. Pero entonces, según eso, sería más a la finalista, ¿no, profe? ¿Cuál es el problema? Que cuando hablamos de la finalista, en lo que se menciona ahí, y su naturaleza mixta, pues podríamos decir que sí, que ahorita tenemos una escuela finalista. Pero si usted mira, es la neoclásica la que mantiene el tema de la antijuridicidad formal y aparte de eso mete que la conducta debe ser contraria a los valores. Entonces, lo que hace la finalista en últimas es casi que retomar ese sistema neoclásico que ya se tenía en determinado momento. ¿Se acuerdan que les dije que la conducta era típica, era antijurídica y culpable? Entramos al último momento, la culpabilidad. Procesos espirituales, psíquicos, y nos habla en esa escuela clásica de la imputabilidad con dolo culpa. El neoclásico nos habla de que es psicológica y normativa. Reprochabilidad, posibilidad de castigar lo malo. Exigible, otra conducta.
El injusto en la escuela finalista es una conducta contraria a los valores y dirigida a un fin jurídico. Tiene una naturaleza mixta. La culpabilidad es un elemento que nos dice la persona cometió el delito, porque es típico. La persona creó un daño, entonces es antijurídica, pero luego nos habla a condiciones psíquicas, a condiciones de reprochabilidad que tienen que tenerse en cuenta al momento de mirar o no si la conducta debe ser sancionable. Por ejemplo, yo puedo asesinar a otra persona. ¿Eso es un tipo penal? Sí. El que matare a otro es homicidio. Creé un daño que ocasionó perjuicios, totalmente. Pero si lo hago dentro de mi casa y en razón de una legítima defensa, eso es un esquema que incumbe, a la culpabilidad, a saber por qué la persona realiza la conducta y en qué forma realiza la conducta. Ese esquema de reprochabilidad es lo que nos lleva a establecer quiénes deben responder y quiénes no deben responder por un tipo penal, lo que hablábamos de imputables o inimputables. ¿Una pregunta está ahí? Profe, entonces supongamos que yo me estoy defendiendo, ¿sí? Y sin querer lo mato. ¿Pago alguna pena por haberlo matado defendiéndome? Supongamos que me está violando. A ver, quiero que reformule esa pregunta porque tú me estás diciendo, yo me estoy defendiendo y sin querer lo mato. Si yo me estoy defendiendo, Por eso, lo mato con querer. supongamos que el señor me está violando, ¿cierto? Sí. Yo cojo una piedra o algo así y le doy en la cabeza en un lugar donde lo mato. ¿Debo pagar por eso? No, eso lo podríamos tomar como legítima defensa. El problema radicaría en que tú le pegues un golpe en la cabeza y quede desmayado y le sigas dando golpes en la cabeza hasta matarlo. La legítima defensa lo que mira es que hay una respuesta clara ante una agresión inminente. Y es una respuesta en ese momento, no puede ser algo que cobre valor o siga dándose con el tiempo. Ah, vale, profe. Una pregunta. Ahí se tendría que hacer un estudio de cómo fue el antes, durante y después de los hechos, ¿cierto? Porque no, que me iba a no, que la iba a violar, que la iba a violar y entonces la golpeó, pero sí, listo, lo golpeó una sola vez bien, pero si lo golpeó, no, 5, 6, 7 veces, entonces ya cambia también la situación. Pues debe ser, supongamos que estemos en el acto, ¿sí? Me está violando y yo lo golpeo, él no me suelta y tampoco le pasa nada. Yo le sigo golpeando y lo sigo golpeando hasta que muera, para que me pueda soltar. Ya no sería actuar en defensa propia, ¿no? Lo que sucede es que la legítima defensa tiene componentes muy claros. Primero, tienen que demostrarse que hay una agresión inminente. Segundo, que la defensa que ustedes utilizan es proporcional a esa agresión. Imagínense que alguien a mí me viene a dar puños y yo tengo un revólver y le pego 5 tiros. Pues no hay una proporcionalidad en cuanto a ese Hay como ataque. desventaja. Sí, a ese ataque que me están dando. Entonces, bajo esos elementos, se tiene que hacer un estudio total del caso. Si lo planteamos así muy simple, que me está violando y yo le pegué, pues en un primer momento es legítima defensa. Pero lo que dice Sergio es verdad, hay que hacer un análisis de todo el contexto. ¿Para qué? Para con esto llegar a establecer si sí se estaba en una agresión actual o inminente. ¿Por qué? Puede ser el caso de que estén violando a alguien, ya la terminó de violar, la persona se acuesta y se queda dormida y luego van y lo matan. Lamentablemente, muy mal lo que sucedió, pero ahí no habría legítima defensa porque el daño que se iba a ocasionar en ese momento ya no era inminente. Ya está hecho, exacto. Ahí lo que habría sería un diminuente de responsabilidad llamado ira, intenso dolor, lo cual haría que fueran acreedores a una sexta parte de la pena y no al total de la pena. Pero como tal, sí habría que entrar a responder en ese ejemplo que yo les estoy manifestando. Porque sería homicidio de todas maneras, ¿no? Claro, pero sería homicidio con un atenuante, perdón, con un disminuyente de responsabilidad llamado ira, intenso dolor.
Claro, por lo que él cometió el delito, entonces ella desató la ira sobre él. Exacto, había una afectación psíquica. Dime, Leonela. Profe, y bueno, y supongamos que, bueno, me están violando y ahí supongamos mi papá, ¿sí? Está viendo que me están violando y él saca, supongamos, un revólver y mata al señor. ¿Él también debe pagar, mi papá? En ese caso sí debería pagar por lo siguiente. Tu papá puede decirle deténgase y váyase si él tiene el revólver y tiene el dominio de la situación. Ajá. ¿Sí? Pero él elige matarlo, ¿no? Entonces ahí no sería como proporcionalidad entre los dos. Exacto. Y recuerden, miren lo que dice la escuela neoclásica. Exigibilidad de otra conducta. Entonces, a tu papá se le podría exigir, ¿no? Dígale que se levante y que ponga las manos ahí y lo vamos a denunciar. Pero el derecho nunca se pone a pensar en serio lo que sucede con las personas. Porque yo veo que están violando a mi hija, pues ¿quién no le va a pegar 2 tiros o 3 tiros? Claro, ajá. Eso es una realidad. Pero en ese caso el problema es que el derecho Pero sí obliga a responder. lastimosamente la justicia no piensa en eso, sino que piensa es como en los escritos, en los decretos, en los Ajá. derechos. Sí, claro. Claro, y las personas que crean las normas, pues son personas que nunca han vivido esos delitos y ahí ves donde viene el problema. El que haya personas legislando que no tienen un contenido claro de lo que sucede en la sociedad o de lo que sucede en la cotidianidad. Entonces, con posterioridad veremos pues esos de pronto modelos menos represivos como lo sería la ira de intenso dolor, el exceso en la legítima defensa, que buscan que la persona no pague en totalidad una conducta, pero sí lo obligan de por sí a pagar determinado monto punitivo por cuanto la conducta sí se cometió. Profe, sería lo mismo como, digamos, que yo estoy dentro de mi propiedad privada y llegan a alguien a robarme, yo puedo, o sea, como actuar y defenderme mientras que esté dentro de mi propiedad, ¿cierto? Eso tiene una connotación porque la corte ahorita lo que manifiesta es que si entran ya a su domicilio, hay una presunción de que usted actúa en legítima defensa. ¿Cuál es el problema? Que si se logra demostrar que, por ejemplo, el ladrón entró sin arma a mi casa, era de día, yo pude verlo, tengo un arma y le meto 7 tiros, pues la corte se va a preguntar, ¿usted por qué no le dijo que alto, deténgase y salga? Y ahí volvemos a lo mismo que estamos hablando, la exigibilidad de otra conducta. Cosa diferente, si una persona entra a las 12 de la noche a su casa, no hay buena luz, usted tiene el arma y usted está asustado, pues usted le pegará sus 2, 3 tiros en caso de que tenga un arma. Y ahí pues no podríamos hablar de exigibilidad de otra conducta porque quién no en esas mismas circunstancias haría eso. Pero en el caso que usted expone, si estamos de día, si usted lo va entrando y todo eso, habría que exigirle a esa persona que no lo mate, sino que lo detenga y lo amenace con el arma simplemente. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Muchachos, voy a retomar el tema anterior por si les quedó a ustedes dudas de lo que les explicó Sebastián. ¿Tienen algunas dudas de eso? Pues sería bueno como que explicara usted un poco, profe, no sé cómo. Sí, de igual forma falta clase. ¿Alguien me puede decir qué son los principios del derecho penal? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, sí, señor. Sí, Ok. señor. ¿Qué son los principios del derecho penal?
alguien que me lo explique de una manera muy simple. ¿Qué son estos principios o qué son estos? Son Los, como reglas que se deben cumplir en el derecho penal. exacto, son las reglas del juego. Como los principios en un juego de ajedrez serían cómo deben mover las fichas, que cada turno una persona debe mover, eso es lo mismo que son los principios. Algo que no tenía la Sagrada Inquisición cuando se quemaban las supuestas brujas era principios, porque ahí todo era contrario a principios, no se respetaba nada. Estos principios son las reglas del juego, las reglas de cómo vamos a manejar el aparato penal. David nos dice que el principio de legalidad es un conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y los medios de seguridad con que aquellos se sancionan. ¿Sí? En perspectiva, podríamos hablar de que la legalidad es eso. Son normas de carácter muy general que señalan la deshabilidad de alcanzar ciertos objetivos o fines de carácter económico, social, político, etc. Principios en sentido estricto son normas que... Ah, no, eso no son. ¿O sí? Sí, los principios, y como tú lo hablas de carácter general, es algo que tiene que estar en cada proceso penal. Los principios están llamados a esas reglas del juego. Entonces, principio de legalidad. Solo incurre en un delito quien realiza un hecho castigado por la ley. Si el Código Penal no dijera homicidio, yo no podría ser condenado por el tipo penal de homicidio. Entonces, ese principio de legalidad tiene una primera regla. Nosotros solo respondemos por tipos penales que estén en el código. ¿Por qué crearon unos tipos penales que se llaman delitos informáticos? Pues porque ahorita estamos en una era informática y antes no estaban tipificados los delitos que se cometían ahí. Y mucha gente pues no cometía en últimas ningún delito porque no teníamos tipificados estos delitos informáticos. Solo pueden imponerse las penas establecidas por la ley. Súper importante. En la Inquisición, pues imponían la pena que se le daba la gana al Sagrado Inquisidor. Eso de Sagrado Inquisidor y Sagrada Inquisición lo digo a manera de burla porque no fue sagrado en ningún momento. Y las penas no eran claras. Entonces, muy importante este principio de legalidad porque si David comete un homicidio y si yo cometo un homicidio, ya sabemos a cuánto vamos a responder porque el Código Penal trae las penas. También nos dice que estas conductas deben ser ejecutadas de la forma prevista en la ley. Entonces nos dice cómo es que se deben ejecutar las mismas. Y tras un proceso ante el juez natural con observancia de todas las garantías. Súper importante esto porque no puede un juez civil irme a juzgar a mí en un proceso penal. Entonces nos habla de que tiene que haber un juez claro, determinado y que maneje el tema o el derecho penal para poder imponer esas penas. Garantías judiciales. Reserva absoluta de la ley en materia criminal. Entonces se tiene que son los legisladores quienes van a crear estos tipos penales. La taxatibilidad de la ley está clara en el Código Penal, no puede llevar a equívocos. La irretroactividad de la ley penal. Imagínense que se crea un tipo penal pasado mañana y yo cometí el delito ayer. Pues la ley penal no es retroactiva y no me pueden condenar por conductas que cometí con anterioridad a cuando se crea el tipo penal. Y la prohibición de analogía. El proceso penal prohíbe la analogía. A usted lo condenan por cosas claras y no lo permiten a una persona realizar argumentaciones analógicas con fin de su condena.
El principio de prohibición de exceso o proporcionalidad responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan a una privación o restricción de la libertad y, consiguientemente, la de limitar el uso de la imprescindibilidad en establecerlas o imponer exclusivamente para proteger bienes jurídicos. Este principio de prohibición y de proporcionalidad nos habla de tres factores: adecuación, necesidad y proporcionalidad. Imagínense que una persona se roba la caja de chicles de Almacenes Éxito y en serio lo van a condenar. Pues no sería proporcional que esta persona pague 4, 5 años en la cárcel por robarse una caja de chicles. Este principio... Pero, profe, pues por más que uno lo vea como ilógico, se debe, porque pues de todos modos fue hurto, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo. Es lo que yo te estoy diciendo en materia. El derecho penal no busca castigarlo todo. Y yo te entiendo lo que tú me dices. Es hurto. Y estamos completamente de acuerdo. Pero no se lesiona el bien jurídico. Por 12 pesos, tú no dañas el patrimonio económico de Almacenes Éxito. Ah, bueno, pues entonces solo pagaría una sanción, ¿no? Sí, pague la caja de chicle ya. A lo que yo voy es, digamos, la verdad. Y seamos muy sinceros acá con esto. ¿Quién no ha robado O sea, moneda? lo que yo pienso es que, o sea, él robó y hizo el acto. ¿Por qué no paga como algo mínimo? No esos años de cárcel, sino como algo que corresponda al acto que él hizo. Ok, pero miren lo que les voy a decir. Seamos muy sinceros. ¿Quién no se ha robado una moneda en esta vida? Yo me acuerdo que mi mamá dejaba monedas en la mesa y yo cogía 200 o 300 pesos. Yo Y me iba no, a la tienda a profesor. comprarme Las cosas. monedas de 500 Nunca lo en los he huequitos hecho. de la cocina. Claro, y las monedas de 500 para alcancía y todo eso. Bueno, puede que Juliana no, pero Juliana, créeme que de ser así por castigar a todos, yo creo que de los que estamos ahorita en la clase, un 90% nos iríamos entonces presos por hurto. Sí. Yo me iría por 1000 Pero años de no prisión. no presos, sino como algo que tengan que hacer o sea, no sé, algo mínimo, pero que hagan algo, porque si no lo hacen y lo hacen porque saben que no les van a, como que no van a ir a la cárcel por esos actos. Claro, y él deberá responder en su medida y reparar. Y yo te entiendo lo que tú dices. Claro, eso sería crear una cultura de seguir y seguir y seguir. Es verdad. Pero el problema es que eso se debe evitar de pronto con un esquema social, con alguna política pública, más que con el aparato penal. Porque desgastar el aparato penal, aparte de eso, por 12 pesos, o sea, demasiado complicado. Lo que yo te digo, sí está mal la conducta, sí. Fue hurto, sí. Pero es que si el derecho se metiera en cada conducta, lo que yo no sé por cuántas veces hurto yo respondería de niño, porque yo me acuerdo que mi mamá dejaba monedas y yo una vez me iba a comprarme a la tienda algo. Yo una vez hasta me entré a robar una tienda. Sí, o sea, muchas personas cometen una serie de conductas y siempre va a ser así. Yo me acuerdo que tenía una tía que vendía, ¿cómo se llamaba eso? Papeletas, que vendía el tema ese que uno pegaba en los álbumes cuando salían eso y uno iba y compraba sobres de stickers. Y yo una vez me llevé como 2, 3 siendo niño. Y entonces, Yo me robé imagínense, un poco de dulce en una tienda, una nevera, me robé un poco de yogures. ¡Ja! Yo que no me robé, mejor diga, cuando uno era chinito que me robaba. sí, A traerla a la casa, ¿no? Oye, ajá, yo me iba para el parque y ya me los comía. o sea, imagínense que cada conducta en serio que nosotros hiciéramos respondiera por algo. Entonces, es muy importante entender la postura de lado y lado, porque yo entiendo lo que dice Juliana, claro, tiene que pasar algo. El problema es que tiene que pasar algo, pero alejado del derecho penal. No debe el derecho penal inmiscuirse acá, tiene que haber una sanción. Por ejemplo, en esos casos debería haber una sanción de nuestros padres, debería haber una sanción del señor de la tienda, pero no una sanción que involucre el aparato penal, porque el aparato penal solo debe inmiscuirse en cosas que lesionen bienes jurídicos. Con esto, pues no es un llamado a que pues estemos quitando, ¿no? Igual la vida ya me castigó porque ahorita mi mamá la que me coge ya no monedas sino billetes.
Entonces, Lo que creo usted le que está diciendo a esa niña y esa niña se va a ir para el éxito a robar Real. chicle, ¿oye? Ahora todo es al revés. Los papás le roban a uno. ahora mi cartera es de uso público en la casa, entonces todo se invierte. Pero sí, debemos mirar en que el derecho penal no debe inmiscuirse en todo porque el aparato penal es última ratio, es lo último, o sea, es lo más dañino que se puede utilizar en contra de una persona. Entonces, se deben crear esquemas diferentes para que estas acciones no ocurran y no se tenga que estar vinculando al aparato penal por todo. Ahora, yo les decía lo mismo cuando les hablaba a ustedes de ese tipo penal que por meterse con la iglesia tipificaron el que quien tuviera relaciones extramatrimoniales. O sea, imagínense ahorita con la unión marital de hecho o con que llegan y dicen que unas personas que sostienen relaciones ya se entiende que definía, todo el mundo va a terminar pagaría prisión por ese tipo penal cuando eso es un tema netamente moral. Al derecho penal, ¿qué le importa con cuántas personas acuesta usted? En nada le importa. Es su libertad sexual y usted puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces, imagínense inmiscuir al derecho penal en cada acción que ejecutan los seres humanos. El principio que más me gusta a mí es el principio 3 llamado no bis in idem. El principio del no bis in idem se dice que nadie puede ser castigado más de una vez por la misma infracción. Hay temas muy importantes que el no bis in idem arregla. Por ejemplo, Juliana, el no bis in idem protege lo siguiente. Imagínate que tú te robas algo de Almacenes Éxito, la caja de chicles, y te la comes. El no bis in idem protege que no te vayan a juzgar 2 veces por el mismo acto de comerte la caja de chicles. Eso sucedía con los papás de uno cuando uno cometía una cosa mal y los papás violaban el principio del no bis in idem. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que yo cometía o hacía algo malo y venían y me daban en la jeta y aparte de eso me castigaban con no salir como 3 semanas. Yo llegaba y le decía, oiga, pero ya me dio en la jeta y ¿por qué aparte me va a prohibir que salga? O sea, un solo castigo, pero me está sancionando 2 veces por lo mismo que ya hice. Y si no me va a dejar salir, pues no me den la jeta. ¿Sí? Eso es más o menos lo que el no bis in idem intenta cubrir. Que una persona no sea castigada más de una vez por una misma infracción. Simplemente debe haber un castigo. ¿Me hago entender? Sí, Pero claro, entonces profe. tiene que haber un castigo como que, o sea, no sé cómo explicarlo, que moche que ya esa misma persona no vuelva a hacer ese acto. No sé si me hago entender. Pues el castigo con el Código Penal es la cárcel, la privación. Pero por un chicle. No, claro, en ese caso no. En algunos momentos se manejó esa parte de reincidencia en los delitos, ¿cierto? Cuando la persona que no, este es un hurto de unas candongas, que hoy hurtó esto, que mañana volvió a hurtar lo mismo, y ya se empezó a vincular Yo esa pienso que situación. debe hacer como algún acto con, o sea, como con la comunidad, algo así, algo que, Ponerlo a barrer o las sea, que calles. tenga que, algo así, exacto. No, pero esperen. Están entendiendo el no bis in idem mal. Yo no estoy hablando de que una persona cometa muchas conductas. Si una persona comete 7 conductas, debe ser condenado por 7 conductas. El no bis in idem lo que nos dice es que si yo cometo una conducta, pero le estoy diciendo, yo rayé las paredes de mi casa, me pegaron y aparte de eso me dicen que no puedo salir. Solo la rayé una vez. Por esa vez me están metiendo 2 castigos. Eso es a lo que hago referencia. Les explico. Una persona es un rebelde, pertenece al ELN. Esta persona, su rol dentro de la organización era financiar la organización. Entonces, él era el que iba y recogía vacunas, él era el que iba y recogía la plata, movía la plata, entregaba plata. Esta persona le meten 2 tipos penales. Le meten rebelión y financiamiento de la rebelión. Y entonces yo llegaba y le decía, señora fiscal,
usted está diciendo que lo va a condenar por ser rebelde y su rol dentro de la rebelión era financiar, y aparte de eso le quiere meter financiamiento porque era quien financiaba. Esa es una violación del no bis in idem, que no existan dos castigos por un único hecho. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ahora, se los explico de una mejor manera. Yo voy y tengo un revólver y le meto 2 tiros, con todo respeto, a Juliana. Y Juliana se muere. Imagínense en que llegue un fiscal y me diga, tiene que Con responder. todo respeto. Sí, no, hay que ser muy respetuoso. Y entonces, imagínense, a mí eso me parece un chiste porque a uno cuando lo van a insultar o ofender le dicen con todo respeto y luego lo ofenden y uno pues no hay respeto. Pero bueno, entonces, imagínense que me metan a mí por pegarle 2 tiros a Juliana que la maté, lesiones personales y aparte homicidio. Yo digo, no, le pegué 2 tiros y se murió, simplemente métame homicidio. Pero había fiscales que hacían eso, que es que lesiones personales y homicidio. ¿Por qué lesiones si ella se murió? ¿Me entienden? Eso es el Y no bis in idem. todavía. Exacto, y todavía sucede. Entonces, eso es violación del no bis in idem, porque yo lo que hice fue pegarle 2 tiros a Juliana. Se murió, pues respondo por homicidio, pero ¿por qué me va a meter lesiones personales? A eso es a lo que voy. Nadie puede ser castigado por una misma infracción 2 veces. Lo que yo les hablaba, y es un ejemplo muy claro, rayé la pared, me pegan y aparte de eso me prohíben salir 15 días. O sea, ¿por qué 2 castigos si lo que hice fue rayar una vez la pared? ¿Sí me hago entender ya con el no bis in idem? Bueno, pero una preguntita acá. Señor. Digamos, pongámoslo Pedro. Pedro está cazando tortugas, lo cual está prohibido, no puede coger tortuga para comer. No, pero ponga nombres de la clase para que no lo haga más divertido. Ah, bueno, con todo respeto a Eso, Eduardo. Eduardo. Lo cogen, que él traía las tortugas para comérselas, ¿cierto? Sí. Pero entonces él las traía vivas, menos mal no lo había matado. Sí. Entonces a él lo cogen y él dice que él las va a llevar para otro lado, pero para soltarlas. Pero Sí. sin embargo lo llevan para el puesto de policía y le hacen lo judicializan. ¿Eso qué pasa ahí? Y bueno, digamos, lo judicializaron y listo. Él tuvo que pagar alguna problemita ahí, normal. Pero si él vuelve con el tiempo y hace lo mismo y lo cogen con eso. Pero ¿era verdad que las iba a soltar? Eduardo, ¿usted iba a soltar las tortugas o no? No, Eduardo no las iba a soltar. Ah, bueno. Pues, o sea, si usted logra demostrar que las iba a soltar, obviamente ahí habría una conducta carente de tipicidad y debe ser absuelto. Si no las iba a soltar y luego reincide, hay un tema que pues esas personas que reinciden en tipos penales pierden derechos a beneficios y a subrogados penales. Si hay sanciones para ellos, por ejemplo, yo cometo un hurto y la primera vez a mí me dejan en suspensión condicional de la ejecución de la pena, salgo libre. La segunda vez ya no me dan suspensión de la ejecución de la pena. Sí hay cosas que suceden y siempre el aparato penal busca para esas personas que son reincidentes. Pero el no bis in idem no va ligado a eso, porque lo que usted me comenta es que vuelven y lo cogen traficando con tortugas. Pues ahí no hay una conducta, hay 2, porque fue 2 veces que lo cogieron en tráfico de tortuga, entonces debe haber 2 sanciones. ¿Me hago entender? Sí, a eso era lo que... Entonces, supongamos que yo le pegué los 2 tiros a Juliana y le pego los 2 tiros a Eduardo, pues yo debo responder por 2 homicidios porque son 2 conductas, maté 2. Cosa distinta a si solo son los 2 tiros a Juliana y se muere y tengo que responder por lesiones y aparte de eso por homicidio. Ahí sí hay 2 castigos por una única conducta, porque solo hay un único muerto. Esto es diferente dentro del contexto. ¿Por qué? Porque si yo antes de eso cojo a Juliana y la torturo o la privo de su libertad, pues obviamente yo sí tendré que responder por secuestro y por tortura con anterioridad, ¿sí? ¿Por qué?
porque antes la estoy secuestrando, es un hecho completamente diferente al homicidio, y antes de eso la torturé. Son hechos completamente diferentes. ¿Me hago entender? Ok. Sí. Es como si yo llegara y rayara la pared, y aparte de eso rayara la mesa y rayara el sillón de mi casa. Pues por los tres tendré que ir a responder. Ahí pasa lo mismo. El no bis in idem es para una única conducta, como les estoy diciendo. Ese no bis in idem se los voy a explicar de otra manera. A ver, ¿quién quiere cometer un delito de porte conmigo? Michael. Imagínense que yo voy en mi moto y yo llevo un arma de simple, un revólver, y Michael lleva un arma de uso privativo atrás mío. Y eso pasó en la vida real. Entonces llega la fiscal y me mete a mi porte de uso simple y me mete el porte de Michael, porque yo iba con él. Entonces me mete porte de uso simple en concurso heterogéneo con porte de uso privativo por el arma que lleva Michael. Y luego Michael le meten porte de uso privativo y le meten el porte simple que yo llevaba. Entonces, porte de uso privativo en concurso heterogéneo con porte simple porque iba conmigo y yo llevaba esa arma. Hasta ahí estaría bien. Pero luego llega y dice la fiscal, y aparte de eso, la conducta es agravada porque ustedes iban como coautores. Yo, pero espere, señora fiscal, ya me está metiendo el porte de Michael por ir con él en la moto, y aparte de eso me lo va a grabar por ir con él en la moto. ¿Me hago entender? O sea, como castigo me está metiendo el porte de Michael y aparte de eso me lo quiere grabar por el porte de Michael. ¿Me hago entender? Usted le estaría dando dos sentencias. Dos castigos, exacto. Sí, me está grabando el delito y aparte de eso me está metiendo un delito. Otro ejemplo en el que se puede utilizar la violación del no bis in idem es el siguiente. Cuando ustedes llevan un arma y van en una moto, el delito se agrava por ir en medio automotor. Pero entonces resulta que yo voy y veo a Elena y Elena tiene una moto y yo le robo la moto con mi arma. Entonces, Elena, bájese de la moto. Y yo cojo la moto y me voy en la moto. Me para un policía y me meten a mí hurto de la moto y porte agravado por ir en moto. Pues no es justo y hay violación del no bis in idem, porque si me meten el hurto por robarme la moto, pues yo la moto no me la voy a llevar a tuche. No sé qué huevón se robaría una moto y se la llevaría a las costillas. Pues yo me están metiendo el hurto por robarme la moto, pues no me lo pueden agravar el porte por ir en la moto, que es un hurto, porque me estarían castigando 2 veces por lo mismo. ¿Me hago entender? Profe, pero ¿en qué caso el agravante, o sea, sería válido? Exacto. El agravante sería válido donde yo fuera en mi moto. Donde la moto no es... Con el arma, ¿sí? Claro, sí, yo voy con el arma en una moto y te robo a ti tu celular. Deme un celular y avanzo. La moto no me están metiendo nada por en la moto porque la moto no desencadena un hurto. Y entonces me metería en el porte el porte simple agravado por ir en medio automotor y aparte de eso tu hurto de tu celular. Pero en este caso que les estoy diciendo, no me pueden meter a mí el hurto de la moto y aparte de eso agravarme el porte por ir en la moto que me hurté, porque me están jodiendo 2 veces por el hurto de la moto. ¿Me hago entender? Sí, profesor. Entonces, eso es el no bis in idem. Ténganlo muy claro, les va a pasar a ustedes mucho en la vida, porque siempre los fiscales quieren meter por una conducta 5 o 6 delitos. Principio de igualdad. Entraña un límite para el legislador que no puede establecer desigualdades. Cuando la diferencia de trato carezca de justificación objetiva y razonable, y también se presenta un límite para el juzgador que no pueda aplicar un mismo precepto en casos iguales con notoria desigualdad. Entonces, imagínense que había momentos en que yo con Michael cometemos el delito y la fiscal a mí me ofrece un preacuerdo de 4 años y a Michael no.
El principio de igualdad es que todos somos iguales entre la ley y a las personas que están en una misma condición tiene que dárseles un trato igual. Eso es muy importante para que lo tengan presente. Si una persona, por ejemplo, sale en libertad por determinado delito y bajo los mismos hechos o circunstancias su compañero sigue preso, se podía pedir en razón de la libertad que éste saliera. Obviamente, mismas circunstancias es que él no cometió el delito igual que el otro, ¿no? Porque puede ser que metan 3 presos y uno no sea culpable, señor. Eso, y si acepta cargos, cambia la tipicidad también, ¿no? Y hay una ruptura y cambia total. Exacto. Entonces, hay que tener muy presente que la igualdad se aplica entre iguales. Esto es una cosa que la gente no ha querido entender, ¿sí? Y es muy importante, y eso también iba en el tema del feminicidio, porque hay hombres, y lo digo con todo respeto, que empiezan, ¿y por qué no hay homicidio? Y yo, pues porque usted no es subyugado, porque usted no viene de unos ataques de violencia generalizados, porque usted en la sociedad no lo vulnera como vulnera a las mujeres, porque usted camina por la calle y se siente seguro. Bueno, si está caminando por la 15 de noche, nadie se siente seguro, hombre o mujer, nadie debería sentirse seguro. Usted va a ser robado. Pero en otros contextos, nosotros no estamos en la misma igualdad que las mujeres y por eso no se deberían crear tipos penales de eso. Por eso se crea el feminicidio, porque habría condiciones de desigualdad en cuanto a las mujeres. Entonces, la igualdad sí o sí debe predicarse entre personas iguales. Principio de presunción de inocencia. ¿Quién me dice qué es eso? Es el derecho que tienen todas las personas a que se le compruebe lo contrario. Exacto. Y esa vaina no existe en Colombia. Usted comete un delito y los medios ya lo condenaron 500.000 veces. Ese principio de presunción de inocencia, que debería respetarse y no sucede, dice que usted nunca puede ser llamado a responder hasta tanto haya una condena en su contra. O sea, siempre, por más de que haya un video usted matando a la persona y todo eso, usted se debe presumir inocente hasta que no haya una condena en su contra. El principio de culpabilidad. La recriminación que se hace a una persona por haber realizado una conducta castigada, que es antijurídica, en una norma penal, que se le hace porque ha desoído la advertencia contenida en la norma y consecuentemente ha infringido el deber que tenía. Abstenerse de realizar la conducta prohibida, de no actuar como debería ser. ¿Alguna pregunta sobre principios? No, señor. No, señor. Señora. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Los principios son las reglas del juego, como bien se los mencionaba. Es aquello como cuando usted juega parqués, que sabe que hay seguros, que sabe que hay salida, que sabe cómo corona. Esos son los principios. Son muy importantes para no permitirles que a personas les violen sus derechos. Sumamente importante. Tienen ustedes que tenerlos muy claros para que en la vida, cuando ya estén trabajando, cuando ya estén pues apoyando, realizando investigaciones, no les vaya a suceder el tema de incurrir en estos errores y no vayan a seguir las tesis de fiscalía que entre más delitos metan, mejores fiscales son. No, lo que les digo, ¿para qué meter agravantes y más delitos si solo se cometió una conducta? Y eso sí es una práctica que tiene muy arraigada el tema de la fiscalía. Bueno, muchachos, creo que dejamos aquí por hoy. No sé si alguna pregunta de la clase, cambiamos metodología, vamos bien, si están entendiendo. Hacíamos bien. Profe, ¿todo bien? Hacíamos bien. Bueno, cualquier duda que tengan me avisan
les subí los enlaces de la clase, voy a subir esta clase, se la envío por allá martes o miércoles. Profe, Señora. ahí por el WhatsApp te mandé mi trabajo. Ah, listo, espérame, miro una vez. Leonela. Ah, listo, sí. Entonces, muchachos, estén muy pendientes, cualquier cosa que ahorita me preguntan, revisen las clases, tengan muy claro los principios, por lo que les digo, si no saben los principios, pues no van a saber las reglas del juego, el tema penal, ténganlo muy claro, y cualquier duda, pues yo estoy contestando y por el WhatsApp. Esta semana no vamos a dejar trabajo, la próxima sí vamos a dejar un trabajo, pero por ahora, pues esta semana no van a tener que hacer nada. Simplemente acuérdense que hasta mañana a las 12 es el plazo de entregarme el trabajo de feminicidio. ¿Listo? Listo, Señor. Bueno, muchachos, que estén muy bien y hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Profe, que tenga buen día. Gracias, hasta luego todos. Hasta luego, profe.